La genética es todo el marcador, todos los marcadores que tenemos nosotros en nuestro ADN. Pero uno encuentra personas que dicen definitivamente, yo me voy a rodear de factores protectores que me evite ser un consumidor de alcohol. Que no consumen, que se divierten de otra forma, que se mantienen alegres, que comparten mucho. Cuando hablamos de epigenética, epi significa encima, o sea, por encima de la genética. Conversando con Hugo y Adriana. Cordial saludo, queridos amigos. Conversando con Hugo y Adriana les trae en el día de hoy un tema muy interesante y muy novedoso, porque es algo de lo cual se está hablando desde hace un poco tiempo para acá y queremos en palabras muy claras, muy sencillas, contarles a ustedes, explicarles que es un concepto de un tema que es parte muy importante de la dinámica de las personas y que influye mucho sobre nuestras conductas y comportamientos y puede ayudarnos a entender el por qué es necesario ese abordaje interdisciplinario para poder superar las adicciones. Hola amigos, entonces hoy vamos a hablar de la epigenética, que es un concepto determinante en las adicciones. Hugo, interesantísimo aprender de esto, poder compartir esos conocimientos con nuestra audiencia es fundamental porque son una serie de cambios que se han venido dando y que se entienden desde ese concepto de la epigenética. Sí, es que mire, que en la epigenética, para que vamos hablando como en palabras sencillas, la genética es todo el marcador, todos los marcadores que tenemos nosotros en nuestro ADN y en donde tenemos como toda esa historia de la posibilidad de que desarrollemos una enfermedad, de que tengamos algún factor protector o de riesgo para X o Y enfermedades, pero también es el que nos da lo del color del pelo, del color de la piel, todo esto. Pero sucede que hay un ADN que le llaman no codificante y que corresponde al 98% del ADN total. El 2% es de lo otro que les menciono, color del pelo, de las cejas, ahí está todo y toda la herencia de las otras enfermedades, de las otras factores de riesgo o factores de protección que podemos tener. Uno puede tener un factor de riesgo para desarrollar una diabetes o un Parkinson o un Alzheimer, si hay algún marcador o algo, etc. Pero cuando hablamos de epigenética, epi significa encima, o sea, por encima de la genética. Y ahí entonces nos vamos a referir a que el entorno, a que el medio social en el que nos movemos, a que el mismo medio familiar, el mismo medio educativo, laboral, va a influir en algunos cambios o adaptaciones del ADN, pero sin modificarle. O sea, simplemente es como adaptarlo a unas reacciones o emociones que el entorno va a generar en toda esa historia genética que nosotros tenemos ahí y que va a poder posibilitar que nosotros tengamos algunas tendencias a desarrollar, por ejemplo, las adicciones. Así es. Yo creo que esto puede ver desde los dos puntos de vista. Uno, mi papá era alcohólico, yo viví en un entorno alcohólico, él hizo adaptaciones para ese alcoholismo, yo voy a ser un alcohólico, ¿cierto? De hecho, pues hay un componente genético importante en el alcoholismo. Pero uno encuentra personas que dicen definitivamente, yo me voy a rodear de factores protectores que me evite ser un consumidor de alcohol, ¿cierto? Esa sería una mirada. La otra es cómo desde mi irresponsable consumo yo voy a modificar ese ADN no codificante para tener unos cambios que posteriormente van a impactar incluso a mi familia. Es que mire, todo el ambiente es el medio social, la alimentación, las toxinas que uno pueda meterle al cuerpo, las relaciones sociales,
las emociones, la ira y una cantidad de cosas. O sea, todo esto puede generar todos esos cambios, digamos, esas adaptaciones de la parte genética. Entonces, por ejemplo, tú con el ejemplo del alcoholismo, la persona puede tener la herencia de alcoholismo. Si empieza con consumos repetidos, la expresión de ese gen del alcohol se manifiesta. Entonces se desarrolla un consumo problemático de alcohol. Pero si yo tengo ese gen y me rodeo de personas que no consumen, que se divierten de otra forma, que se mantienen alegres, que comparten mucho, ese gen mío se me va a quedar dormidito y quietecito. Entonces, en conclusión, ¿qué es? Que no necesariamente si mi papá es alcohólico, mis tíos son alcohólicos, mi abuelita era alcohólico, yo voy a ser alcohólico. No, porque para eso está ese concepto tan importante de epigenética, que si mi entorno es sano y es tranquilo y no lo relaciona, no está relacionado con ninguna de las sustancias psicoactivas, no tengo por qué despertar eso y no tengo por qué generar la adicción. Así es. Entonces, no solamente es pues la epigenética nos habla de el daño que podemos hacer, sino también del beneficio que podemos hacer. Si hay un 98% de ADN no codificante y yo me rodeo de quien debe ser, como llamamos hoy, amigos vitamina, si hago ejercicio, es decir, si realizo una serie de acciones que me lleve a estar sano, pues por supuesto que esa es la manifestación de ese ADN no codificado. Vamos a hablar como en unos términos como más cercanos o más claros para ustedes. Y es que hay un concepto, por ejemplo, que es el de habilidades sociales y representaciones sociales y los imaginarios colectivos. ¿Qué es eso? Y es, por ejemplo, que los muchachos dicen, no, es que yo voy a la rumba, pero es normal que haya consumo de licor o consumo de tusi o consumo de perico o alguna cosa. No es normal. Ese es el imaginario colectivo de ese grupo o la representación social, porque es que socializan a través de... Nosotros les queremos vender la idea y comentárselas. Es que sí, ni entorno social ni imaginario colectivo no es ese, sino que voy a rumbear. No es que la electrónica me induzca a que yo consuma sintéticos. Porque yo les he puesto el ejemplo a mis parientes, yo he ido a rumba de electrónicos, me gusta la música, y me gusta el ambiente, me gustan las coreografías, pero como yo no he tenido relación con ninguna de esas sustancias, a mí no, yo no me conecto ni se me prende ni imaginario colectivo con estar consumiendo. Pero si yo lo veo como normal y yo en mis conferencias lo digo, lo común no es lo normal. Entonces les digo, es común, pero no es normal, porque es que uno puede ir a concierto de reggaetón, ir a electrónica, ir a cualquiera otra y no conectarse con ese tipo de consumo. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy creando mi epigenética con unos representaciones sociales o no imaginarios colectivos sanos, sin consumo. Total. Y los puedo establecer y gozo y me divierto. No voy a estar cohibiéndome ni midiéndome. Y yo voy a sentir, a conectarme con todo. Porque es que a uno se encuentra estos chicos en los procesos con nosotros que dicen, no, es que yo no soy capaz de dejar mis amigos, pero ¿cómo si yo son mis amigos del alma? No tenés que dejar a tus amigos del alma, ellos vos los querés. Lo que pasa es que en este momento de tu vida la sinergia con ellos no es adecuada. Claro, hay un concepto en la teoría psicológica que llama el autodistanciamiento. Ellos van a seguir siendo mis amigos, pero yo debo tomar distancia si yo quiero ir apagando esa epigenética. Incluso lo hablaremos más adelante en otro podcast. Vea, se crean circuitos cerebrales. Hablamos ya de la plasticidad neuronal y de las conexiones. Incluso, mire, tuve en estos días una clase con mis estudiantes y hablamos totalmente del concepto de epigenética. Y se dan entonces una cosa que llama la metilación del ADN, y es que da unos cambios en adaptación que se expresa más fácilmente y más rápidamente para conectarse con la sustancia. Entonces no es cuestión de voluntad. Por eso nosotros hemos hablado ya de el neocórtex o la corteza prefrontal, hemos hablado del cerebro límbico y hemos hablado del reptiliano, del automático. Y también hay otro cambio
que se dan en el núcleo accumbens, que es una modificación de histonas o una alteración de histonas, que son también cosas que si la persona ha repetido constantemente el consumo, crea esa modificación y entonces siente como que le da más emoción el ir a la fiesta, pero consumir. Y cree que no le va a dar completamente la emoción si solamente va a la fiesta y no consume. Y eso es porque ya se han dado esos cambios. Entonces lo que estamos proponiendo nosotros es epigenética calmada, tranquila, que no nos genere esas conexiones y se desarrolla entonces factores de protección. Y las personas son capaces de gozar, divertirse sin estar consumiendo. Total, mira, y lo que más me encanta de esto que podamos compartir desde lo biológico, desde lo psicológico, es que entendemos que muchos de los conceptos que tradicionalmente se han atribuido a un aprendizaje, a un condicionamiento, tienen su explicación desde la epigenética, desde los cambios, como ese perrito aprendió a salivar en la época de Pavlov. Probablemente hubo esa plasticidad, esa neuroplasticidad de su cerebro que llevó a que salivara cuando escuchaba la campanita. Entonces, a mí me parece fundamental que entendamos esto para en los dos caminos, para utilizar esos mecanismos que nos van a proteger, pero también para dejar de lado aquellos que nos perjudican. Porque de lo contrario, no vamos a, pues los muchachos no van a lograr esa recuperación si están gustando. Entonces, ese acompañamiento desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo familiar, desde todos los hábitos, como hablábamos en el podcast anterior, son importantes, Hugo, para que las personas puedan rodearse de un ambiente más sano, más adecuado, digamos, con mayores terapias. Mire, como lo hemos mencionado, que nosotros estamos brindándoles a ustedes estos podcasts, pero desde la evidencia científica, educativos, que les lleguen a todos, para quienes sean del área de la salud. Realmente en estos días, en la clase que tuve con mis estudiantes, estamos revisando que ya en la evidencia científica han encontrado que esas conductas repetidas de consumo, esa epigenética de consumo, pues que por toda la persona se mantiene en esos ambientes, ha logrado también modificar algunas funciones de los astrocitos. Los astrocitos, para quienes no sepan, son las células que soportan como toda la estructura de las neuronas en el cerebro, que se había dicho primero que eran, no más neuronas, células que solamente eran como el armazón y que ahí se instalaban las neuronas. Entonces creíamos que lo único que se afectara era la neurona. Ya se demostró en la evidencia científica, por ejemplo, con cocaína, que se modifica precisamente el funcionamiento de los astrocitos y se produce más activación del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio que mantiene la persona como más acelerada. Oiga, hasta en la armazón de la estructura se ha demostrado. O sea, nosotros estos temas se los queremos ir entregando con todo el amor, con todo el mensaje claro, pero desde esa evidencia científica, de toda esa profundización, estudio que queremos mantener para podérselos transmitir a ustedes. Por eso, amigos, no podemos pensar que el tema es de voluntad, es que no querés a la familia y por eso no salís de tu consumo. Es que va más allá, tocando unas capas que antes creíamos que no las tocaba. Claro. Esperamos que con este podcast hayamos creado inquietudes. Entonces nos pueden hacer preguntas si quieren que les ampliemos más, si quieren que pongamos un poco más de ejemplo o nos dan sugerencias o recomendaciones. Y queremos terminar entonces con una conclusión y con una frase. ¿Cuál es la conclusión, Adri? La conclusión, la transformación y la recuperación son posibles cuando se reconoce la complejidad del ser humano y se trabaja en su evolución. Un principio que resuena en el impacto de la epigenética en la conducta y en la posibilidad de reescribir la historia personal. Estamos en esa gran posibilidad de hacer de nuestra vida una cosa diferente. Perfecto. Y terminamos con esta frase de Carl Rogers, uno de nuestros humanistas preferidos. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Solo así y solo así. Correcto. Muchas gracias por estar con nosotros, por los por los mensajes, por todo lo que nos han escrito.
Acá estamos para ustedes y volveremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Conversando con Hugo y Adriana.